Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, hola, yo soy Liz. y estamos queriendo hacer algunos cambios en el formato del podcast, como enfocarnos un poco más en el video. Entonces estamos haciendo esta prueba a ver qué tal sale. Y hoy quiero que hablemos. Les voy a ser muy sincero. Esto ya lo habíamos grabado. Apenas hace un Lo minuto. acabamos de hablar. Pero pues estoy aprendiendo. Yo soy más torpe en estas cosas que mi esposa. Entonces no sé qué vaya a salir. Por la intención que hablemos el día de hoy es sobre los límites que tiene Dios. Y tal vez creo que puede fluir un poco diferente, ya que ya lo hablamos. Pero quiero empezar con la misma pregunta. Bueno, lo que no les dijo es que ya habíamos grabado todo esto, pero por un error de dedo hicimos toda la grabación, pero sin grabar. No saben lo que acaba de Mejor pasar. hay que reírnos en vez de llorar. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a continuar. ¿Dirías que Dios es incapaz de hacer algo? ¿Me creerías que no me acuerdo qué ¿Qué contestas contesté ahorita? hace ratito? ¿Qué contestas ahorita? No. ¿No? ¿Por qué? Ya me acordé, porque te decía yo que la Biblia menciona que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente Y omnipresente. y omnipresente. Entonces, en todos estos atributos que conocemos de Dios, Dios puede hacer todo. Y en toda la extensión de la palabra es poderoso para hacer. Y algo que te decía yo hace rato, en las cosas que él, por así decirlo, no puede hacer, sería faltarse a sí mismo, ¿no? Ujú. Cuando te explicaba yo acerca de que cuando en la palabra muchas veces dice que él va a hacer esto por amor a su nombre, ¿no? Porque ya ha hecho una promesa y esa promesa la mantiene a pesar de el ser humano. Y muchas veces su pueblo se alejó, no obedeció, adoró otros dioses falsos, y de repente todo esto lo lleva a, sí hay un previo castigo, pero también hay una promesa que se hizo antes, mucho tiempo antes, y que se mantiene fiel a esa. Entonces, aunque hay un castigo, se mantiene fiel a guardar a su pueblo, a traer el renuevo, ¿no? Que es, ¿cómo le llama? El renuevo de justicia de la descendencia de Abraham, el Salvador, ¿no? Entonces se mantiene fiel a lo que él ya ha dicho. En ese aspecto, él no lo hace no porque no pueda, sino porque ha hecho una promesa y se mantiene fiel a lo que él ya ha dicho. Ok. Y la intención de hablar un poco sobre los límites de Dios surge por la siguiente pregunta, que se ha hecho de muchas maneras en muchos lugares. Hay una que me da mucha risa de los Simpsons, que es: ¿Dios podría hacer un chili tan picante que ni él pudiera comerlo? Pero la pregunta es: ¿Dios podría hacer una piedra tan grande que ni él pudiera cargar? ¿Tú qué responderías? Yo creo que dije que no. Por uno, mi lógica dice que no podría, no porque no la pueda hacer tan grande y tan pesada, pero él mismo como Dios, en el todo su poder, sí podría crearla y podría cargarla, a mi lógica. O sea, no puede negarse lo que él es. Sería contrario a. Por eso creo que no. Que no va, pues, que no me suena razonable. La pregunta es engañosa por un tema de que si tú dices que sí puede hacerla, entonces no es todopoderoso porque no puede cargarla. Y si tú dices que no puede hacerla, entonces no es todopoderoso porque no puede hacerla. Es una pregunta tricky, ¿no? Muy tramposa. Sí, pero muchas veces cuando alguien llega con esta pregunta, lo tratamos como si fuera
tonto, creo que sería la expresión más noble, porque no está entendiendo. Y muchas veces como cristianos estamos más puestos para presentar garras y dientes para defender nuestras cosmovisiones y no nos tomamos el tiempo de que a lo mejor es una pregunta genuina, que él tampoco está pudiendo encontrarle una respuesta. Y aunque no fuera una pregunta genuina, una cosmovisión completa debe ser capaz de dar respuestas reales y válidas ante los cuestionamientos de esta vida. Muchas preguntas van a ser un no sé, pero en el caso de cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, debemos de tener en cuenta que Dios sí está limitado y limitado por dos cosas en específico. Una es, Dios no puede hacer algo que va en contra de la lógica. Por eso no podría hacer una piedra tan grande que ni él pudiera levantar, porque no es lógico, es un absurdo, es una tontería. No, no es un tema de incapacidad, es un tema de qué sentido tiene. Y Dios es inteligente. Necesitamos recordar eso. Tomar un atributo de Dios para desde ahí tratar de generar un caso a favor o en contra de Dios es absurdo porque Dios es una plenitud de atributos. Entonces no podemos tomar la omnipotencia de Dios sin considerar su inteligencia, así como no podemos considerar la gracia de Dios sin considerar su juicio o cualquier cosa contrapuesta dentro de este mismo carácter de Dios. Entonces, Dios opera bajo cierta lógica, no necesariamente la lógica de este mundo, pero opera bajo una lógica. Ha existido todo el tiempo y antes de que este mundo existiera, en él ya había inteligencia, en él ya había lógica. Y la segunda cosa que implica la omnipotencia de Dios es que Él es incapaz de hacer todo lo que contradiga su carácter. Lo que tú decías, Dios no va a faltar a sus promesas, porque si faltara a sus promesas, faltaría a sí mismo. Dios no puede mentir, porque si mintiera, no es el Dios de verdad. Dios no puede ser indiferente, porque si fuera indiferente, no habría espacio para su amor o para su ira. Y Dios no es indiferente. Entonces Dios no se contradice a sí mismo en su carácter. Y todo lo que esté fuera de eso está cayendo en una imposibilidad de Dios. Dios no va a mentir con algo. Dios va a cumplir sus promesas. Pero teniendo esto en cuenta, ¿hay alguna ley que rija a Dios, así como este mundo es regido? No. ¿No? Más que las suyas mismas. Porque él mismo es sus límites. Este mundo se rige por las leyes de todos los aspectos que son un reflejo de las leyes en las cuales Dios se mueve y vive y que son parte de él mismo. No son todas las leyes las que tiene este mundo, pero son un reflejo de las leyes en las cuales vive Dios. Y Dios es el único capaz de llegar y traspasar estas leyes, si quisiera hacerlo. Pero entonces, ¿qué podemos esperar de un Dios que es así? ¿Qué podemos esperar de un Dios que es todopoderoso, que es inteligente, pero que no depende de las leyes de este mundo? ¿Qué dirías tú? En principio, lo que yo le contesté hace rato fue que es que no entendí tu pregunta. De hecho, te contestaría exactamente lo mismo. ¿Qué podemos esperar de un Dios que es así? De un Dios que es todopoderoso, que es inteligente, pero que no se rige por las normas que hay en este mundo. Digo, ahorita ya le entiendo más, ¿no? Pero hace rato yo decía, pues sí, o sea, ¿qué podría decir? Es que es un Dios confiable, en quien podemos entregarnos completamente y, como dicen por ahí,
ponernos en sus manos, ¿no? De manera literal en todos los aspectos, por quién es, ¿no? Y por todos sus atributos y eso fue lo que contestaba hace rato. Ujú. Para mí, lo que puedo esperar de un Dios que es inteligente, todopoderoso, que no se rige por las leyes de este mundo, pero que es un Dios como el de la Biblia, que es un Dios personal, son los milagros. Y los milagros es la intervención de Dios entrando y alterando su creación para revelarse. Siempre tiene el propósito de revelarse. Y van a infringir, violar, traspasar las leyes en las que opera en este mundo, porque Dios no está limitado a estas leyes. No es que no las respete, pero no está limitado a seguirlas, a mantenerlas. Entonces, Dios hace esto en el mundo con el propósito de revelarse, de darse a conocer en momentos específicos. Estamos hablando de temas como la creación, el hacer el mundo, esta interacción con Adán y Eva, pasar tiempo con ellos, esta intervención cuando la serpiente los engaña y cómo les teje ropas. Son intervenciones específicas para revelarse. Tenemos a un Moisés con la zarza ardiente. Dios se está revelando y está haciendo algo que normalmente no pasaría. Y esa es una característica del milagro. Por eso no se va a cumplir una metodología científica observable cuando vemos un milagro, porque precisamente es Dios interviniendo para cambiar o alterar alguna ley en específico con la intención de revelarse. Uh-huh. Y algo que no mencioné en el que no se grabó es que es importante recordar que la primera y principal revelación que tenemos de Dios es la Biblia. Si va en contra de la Biblia, no es un milagro hecho por Dios. Pero si va de acuerdo a la narrativa bíblica, podemos considerarlo dentro de un milagro que está sucediendo en este tiempo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios no se va a revelar con un carácter diferente al que ya revela en la Biblia. Y siempre el milagro va a ser para revelarse. Uh-huh. No para autoexaltación y no para ningún otro motivo. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones son las que podemos notar en los milagros que suceden en la Biblia? La aceleración de procesos físicos, como convertir el agua en vino. Todo el tiempo, todos los años, desde hace muchos años, el agua se convierte en vino. Pero tienes que recogerla, echarla en la semilla, que esa semilla crezca, que crezca la vid, que llenen las uvas, que las uvas sean cosechadas y que sean pisadas al final del proceso, dejar fermentar y que se dé el vino. Uh-huh. Entonces eso es una aceleración de un proceso físico. La otra es revertir procesos físicos, como la resurrección de Lázaro. Lázaro, cuando es resucitado, es tal cual traído de muerte a vida. Lo que va a pasar con nosotros como cristianos, una vez que estemos con Jesús, es una introducción a una nueva vida con nuevos cuerpos. Es un milagro diferente. Lo que vivió Lázaro fue un volver a la vida en su mismo cuerpo, con las mismas deficiencias, con las mismas limitaciones y con una expectativa de que va a volver a morir. Entonces es un milagro diferente y tenía la intención de revelar algo diferente, como nos lo comenta Juan en su evangelio, que es que Jesús es la resurrección y la vida. Siguiente, detener patrones naturales, como cuando Jesús calma la tormenta, que es algo que de por sí va a pasar. El milagro es que a su voz se calma en ese momento. Y detiene un proceso natural, un patrón natural que pudo haber pasado con cualquier otra cosa, pero en ese momento específico pasó con una tormenta para hacerle saber a sus discípulos no solo que Él es Dios, sino que Él es confiable y que Él cuida por sus vidas,
porque ellos estaban asustados en ese Ujú. momento. Y por último, los milagros es el proceso de rehacer componentes físicos. Los cojos vuelven a caminar, los ciegos vuelven a ver, los mudos vuelven a hablar, los sordos vuelven a oír. Y Jesús hace eso constantemente a través de los evangelios. Los discípulos vemos haciendo ese tipo de milagros incluso. Ujú. Entonces Dios interviene para revelarse a esas personas para salvación y para su propia gloria. Dios no hace milagros por el simple hecho o sea, Dios hace milagros con el deseo de mostrar un bien, pero para revelarse a este mundo. No nada más porque el mundo lo necesita. El mundo lo que necesita es ser hecho de nuevo. Ujú. No un milagro de ese tipo, sino una rehechura. Pero Dios permite en este periodo de gracia, mientras aún no llegan cielos nuevos y tierra nueva, que haya ciertos males para Él también operar bienes a través de milagros para que más personas lo conozcan. Hay cosas que Dios permite, dolores que Dios es capaz de permitir, para que en esos tiempos el poder revelarse de distintas maneras para salvación y más gente llegue a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Ujú. ¿Algo que quieras decir? No, pues creo que si seguimos como la pauta de lo que hablábamos hace rato, te decía yo que hablando de milagros, pues es muy difícil porque no está dentro de nuestra normalidad, por así decirlo, como seres humanos, el ver un milagro, ¿no? Y yo creo que sí pueden suceder aún, ¿no? Ujú. En ciertos específicos momentos. En específico, creo yo que puede ser más visible, por ejemplo, en enfermedades, tal vez. Mira, algo que está pasando muy común, ya lo habíamos comentado alguna vez en algunos países de Medio Oriente o países musulmanes, como puede ser India, es que Jesús se está revelando en sueños a personas con instrucciones específicas para que lleguen a ciertas casas y ahí oren por ellos y sean convertidos al cristianismo. Ujú. Porque pues es tan hostil el ambiente hacia cristianos ahí que es muy difícil llegar abiertamente a decirle a alguien, oye, quiero presentarte a Jesús. Entonces, Ujú. esos son milagros que están sucediendo con la intención de que Jesús se revele para salvación a estas personas. Ujú. Pero sí, o sea, enfermedades son parte de eso también. O sea, pensando en el tema de que, igual a lo que tú vas, ¿no? O sea, debe ser de acuerdo a la palabra cuando este tipo de cosas suceden, porque obviamente pues ya en esta actualidad hay hasta mucho charlatán de cosas que nada que ver, o sea, si de plano lugar a donde tú vas o tú pretendes ir solo porque hacen milagros, pues ya de principio algo no está muy normal, ¿no? Ujú. Porque creo que no se va a la iglesia para recibir milagros o para recibir algo, ¿no? Como tal, sino, o sea, en el aspecto de sanaciones, de recibir económicamente, o sea, no, o sea, creo que ese no debería ser el enfoque de buscar y conocer a Dios, ¿no? Creo que esa no sería la forma adecuada, principalmente, de buscar a Dios, Ajá, ¿no? porque Por recibir una sanación o dar cierta cantidad para recibir algo, o sea, eso es de cuidado, o sea, simplemente, y es que dejamos de considerar la salvación de un alma como el milagro más grande que alguien puede recibir. y a lo que voy con todo esto, que hablé de algo que no habíamos hablado hace rato, pero el tema de que le decía yo a mi esposo que yo recuerdo que hace 3 años que falleció mi papá, sí, ya son 3 o más, 4, va a ser 3. 4, no me acuerdo Sí, bien, son fue en 4 el este año. Son 4 este 21. año. Fue el 22. Va a ser 4, sí. Entonces, para esto, él ya cuando supimos de su enfermedad, ya era fase terminal, y
Y lo que yo le decía a mi esposo es que, o sea, yo conocí a un papá muy distinto al que yo conocí los pocos años que vivimos juntos, feliz, contento, te platicaba de cosas que nunca te había contado, convivimos de manera muy distinta y ya en su etapa difícil, ¿no? Entonces, ver gozo en él, verlo alegre, era algo muy, muy distinto, algo que yo no había visto antes. Y en ese momento yo dije, Señor, aunque tú salves su alma es suficiente, aunque tú lo salves a él es suficiente, espiritualmente hablando, en el tema de que yo decía, pues es que también me da miedo pensar que si lo llegas a curar milagrosamente, este, pues va a volver atrás, ¿no? Y no quiero eso. Y creo que es mejor estar contigo que sin ti, ¿no? En esta tierra y volver a vivir lo mismo. Y no. Entonces, para mí, lo que yo le decía, y aún así en enfermedad, como hablando del cáncer o de cualquier otra enfermedad difícil, es como muy difícil de decir se puede sanar, ¿no? Como que ya estamos el punto de decir, es que es cáncer, ¿no? Como si Dios no, como dices tú, no pudiera cambiar esos procesos en su cuerpo, tocarlo y sanarlo, como lo hizo con la mujer del flujo de sangre o cuando levantó a Lázaro de los muertos. O sea, sí sucedió y no es que no lo pudiera hacer hoy, pero creo que en la actualidad pues igual esos milagros como el de Lázaro igual no va a suceder, ¿no? Actualmente. Ya creo que hoy Dios nos habla de muchas maneras y creo que la salvación de un alma es suficiente para verlo como ya lo que es un milagro, porque como yo te decía, o sea, el hecho de que una persona como mi papá o como mi abuelo Herminio, que son personas que de repente decías, es que no hay manera de que estas personas sean salvas, ¿no? ¿Cuántas veces les has hablado? Viven a su manera, en su mundo y de repente ver cómo Dios interviene en este mundo, lo toca y lo salva y cambia su vida radicalmente para ver a un hombre de 60 y ¿cuántos tenía mi abuelo? 60, no me recuerdo si fue a los 60, pero recuerdo que estaba entre 60 y 63, los últimos años de su vida que Dios le regaló ser salvo y vivir de una manera totalmente distinta a la que vivió toda su vida. Así, en su sillita de esas chiquitas de niños, a la luz del sol, sentado con la Biblia abierta, leyendo sílaba por sílaba, porque él no leía bien. O sea, él apenas sí leía sílaba y leía, y se sentaba todos los días a leer su Biblia, y todos los días salía a saludar a la gente y les hablaba de Jesús. Eso es una transformación radical de un hombre que solamente Dios pudo haber salvado milagrosamente, nadie más. Entonces, eso ya es suficiente, ¿no? Ese tipo de milagros que hoy Dios hace hoy aquí en la tierra, eso ya es un milagro, ¿no? Entonces, pues eso te decía. Sí, y es bien bonito eso, o sea, porque a veces olvidamos que el bien mayor que Dios busca para nosotros es la eternidad y no aquí. ¿Por qué? Porque este mundo, por cómo está hoy en día, ya no es el lugar ideal para nosotros, ni nosotros somos las personas ideales para este mundo. Entonces Dios ha preparado una morada eterna, ha preparado cielos nuevos y tierra nueva, y su intención principal al revelarse, no solo a través de milagros, sino a través de su palabra, es salvación. Entonces, en el caso de tu papá, yo me acuerdo, o sea, fue un hombre muy diferente a lo que yo conocía antes de esa enfermedad, con gozo, con alegría, con apetito, queriendo pasar tiempo en familia, soñando planes que nunca pudo ver realizados, pero que algún día vamos a poder hacer en el cielo con él, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que Dios intervino, y Dios intervino dejándole postrado en cama en ese caso, ¿no? El caso de tu abuelo, y así, o sea, porque la intención principal de Dios es salvación, más que sanidad. Porque sanidad, igual que con Lázaro, puede ser un aliviane un rato, pero vamos a volver a caer.
cielos nuevos y tierra nueva no es así. Pero bueno, resumiendo un poco, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, es importante recordar que Dios no es capaz de ir contra la lógica y no es capaz de ir contra su carácter, y que siendo un Dios personal y omnipotente, es capaz de intervenir en esta creación, traspasando las leyes que Él ha impuesto sobre esta creación para revelarse de forma específica para salvación de unos cuantos. No de todos, porque no todos van a creer, pero pues ese es el carácter de Dios, y Dios sí está limitado. Cuando alguien llegue con esa pregunta, pues sí, podemos decirle que Dios no haría una piedra tan grande que Él no pudiera levantar. Y podemos dar más razones que simplemente decir, pues es que Dios no es tonto. Porque soy un poco agresivo. ¿Por qué haría así? Ya sí suena más fácil responderlo. Sí, pues soy un poco agresivo simplemente decir, Dios no es tonto. Es bueno saber dar razones más ¿Cuál allá. era uno? Porque no puede ir en contra de la lógica, y no puede hacer cualquier cosa que contradiga su carácter, sin importar cuál sea. Pues esto sería todo por hoy. Gracias por vernos, a ver qué tal funciona el podcast así, y gracias a los que han estado llegando y se han estado suscribiendo. Porque le digo a mi esposo, es que ahora sí ya van a poder ver cuando me estás agarrando en jaque, en el aspecto de que me sale con preguntas que yo no esperaba, porque como comentábamos hace rato, el tema es que todos los temas los tiene mi esposo aquí en su cabeza desde hace mucho, entonces él va haciendo los temas, y como cualquier conversación, por eso es Padres a Medianoche, aunque hablamos de muchos temas durante el día, que generalmente es en la noche, nos sentamos, él trae su tema y entonces yo respondo y demás. Entonces así es la dinámica real, y aquí no es la excepción. Él trae los temas y simplemente platicamos y conversamos sobre esto, ¿no? Entonces, si van a ver mi cara de jaque mate, es que ya no pude responder, estoy nerviosa, pero bueno, igual si ustedes ya siguen el podcast, ya sea aquí en YouTube o en Spotify, de todas maneras pueden verlo o pueden simplemente seguir escuchándolo, lo que les acomode mejor. Pues nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye.